Hola, nuestra parashá es una parashá compuesta en este Shabbat, Tazria Metzorah, y va a abordar un tema en función de aquello que surge de la lectura primaria, de la lectura literal del texto, que es entre varias cosas que surgen, pero una muy especialmente, que es toda la cuestión de la lepra. Hay una discusión entre los sabios si la enfermedad que surge en el texto se trata básicamente de la lepra o se trata de una psoriasis, ¿no? Porque se compara muchas veces en el texto bíblico a la enfermedad de la lepra como que es blanca como la nieve. Sí, en Israel no había mucha nieve, sí en el Hermón, pero el tema de blancura hizo que muchos dermatólogos a lo largo de los años estuvieran apostando de alguna manera que a lo mejor se trataba de psoriasis y no de lepra. De todas maneras, la enfermedad que se describe acá es una enfermedad muy muy fuerte. De todas maneras, a lo largo de los años también siempre hubo dos posturas equivalentes, ¿sí?, respecto de cómo interpretar el tema de la tzarat, ¿no?, lepra, como se suele traducir. Algunos dicen que, toda esta parashá completa, como dije al principio, en realidad estaría refiriendo a una enfermedad, y entonces el sacerdote que hacía las veces de una suerte de médico tenía que revisar las distintas lesiones u heridas que pudieran tomar o tener miembros de la comunidad para dictaminar si esa enfermedad o si esa lesión era lepra o no era lepra. Después vamos a ver qué es lo que pasaba si se trataba que era lepra. Si era lepra, por supuesto, lo que sí podemos decir por ahora es que la persona estaba impura. Y ahí también hay una discusión si que estuviera impura significaba la finalización del rol de esa persona en el seno de la comunidad, o como otros arguían, si la persona estaba impura, simplemente no podía llevar adelante el culto en el templo, en ese caso en el tabernáculo, ¿no?, porque estamos en los tiempos de la Torá, en los tiempos del desierto. Entonces estaba eximido de determinados cultos del tabernáculo, o si tenía un alcance mucho mayor. Nosotros sabemos que la enfermedad de la lepra era una enfermedad tremendamente temida en la antigüedad, y por supuesto las personas que enfermaban de lepra tenían un destino trágico prácticamente en casi todas las culturas de aquellos años, de acuerdo a la información que tenemos. Entonces, por ese motivo, como está estas distintas posiciones respecto de cómo interpretar la fenomenología de esta patología, de esta lepra en la Torá, tenemos los pensamientos de unos que sugieren que tiene que ver con esta enfermedad en la piel concretamente, y el pensamiento de otros que en realidad no hay que interpretar el texto de la Torá desde el punto de vista literal. Voy a traerles acá el pensamiento de un exégeta medieval que se llamaba Rashbam, ¿sí?, que dice: en todos los pasajes de la Torá que tratan de afecciones a la piel de las personas, o las ropas, o las casas, y todo lo que corresponde a sus síntomas, no nos dice nada en el sentido literal de los versículos, y por lo tanto no podemos descifrarlos basándonos en los conocimientos y normas de las personas expertas. Pero la interpretación de nuestros sabios, sus leyes y la tradición que han recibido de los sabios anteriores a ellos, eso es lo esencial. Acá lo que está diciendo Rashbam es que cuando nosotros vayamos a leer el texto, la lectura literal nos va a dar prácticamente un tratado médico, de que el sacerdote revisaba la herida. Es todo lo que dice, y esto es lo que surge claramente de la lectura. Él dice: no hay que interpretarlo literalmente, sino que hay que tomarlo desde el punto de vista simbólico. Pero entonces, si la tzarat no refiere, según la lectura de este exégeta, a la enfermedad concretamente, ¿a qué refiere? Y alguna vez mencionamos que muchos sabios a lo largo de los siglos tomaban la palabra tzarat como motzirra. ¿Sí? Tzarat, que significa aquel que saca cosa mala de la boca, la maledicencia. Entonces, estas dos lecturas del fenómeno de la lepra, ¿sí?, de esta patología en la Torá, siempre fue acompañada por dos lecturas paralelas. Aquellos que tenían que ver con la santidad del cuerpo, o con la sanidad del cuerpo, y aquellos que tenían que ver con la sanidad del corazón y la sanidad del alma. En definitiva, también de la santidad del alma. Entonces, uno puede decir, pero si una cosa es el valor, si una persona habla mal de otra persona, si hace maledicencia, si lleva y trae, si daña el prestigio o la reputación de alguien, está muy mal, pero es una cosa que es distinta, es si la persona tiene una enfermedad.
Bueno, algunos exégetas toman las dos cosas y dicen que en términos generales parecería como que la Torá quiere sancionar, no sé, o limitar el acceso o el avance de un personaje dentro de la comunidad en los tiempos bíblicos, tanto si está enferma, con una enfermedad que todos temían terriblemente, como si lo que tiene enfermo es el corazón o tiene enfermo el alma, a partir de cómo trataba a los demás. Por ejemplo, acá en la Torá se habla, por supuesto nos cuenta la historia que viene el Cohen, tenía que revisar la herida, se nota por parte del Cohen toda la intención de tratar de minimizar la posibilidad de que tenga que ser extirpada de la comunidad. Esa persona revisaba y si no estaba segura lo volvía a hacer una suerte de cuarentena por 7 días y si volvías a revisar y no estaba muy claro, otros 7 días más. O sea que se ve en el texto que el Cohen era perfectamente consciente que si tenía que declarar impura a la persona no iba a ser fácil para la vida de ese individuo y sus posibilidades de curación eran bastante limitadas. O sea, eso es lo que el texto nos cuenta. De todas maneras, uno puede seguir la lectura de los otros exegetas y llegar a la conclusión que una actitud así también se podía pensar respecto de una persona que hacía maledicencia. La maledicencia está fuertemente castigada en la tradición bíblica, ¿no? Y en la tradición judía que sobrevino y devino después, en el sentido de tratar de que la persona no haga daño a otra, que no lleve y trae, sino que actúa correctamente. Acá en el texto de la Torá, tengamos en mente que estarían las dos lecturas de esto. Dice, en cuanto al leproso, el metzorá, tanto el que tenga la lepra en su piel como en la otra lectura, el que sea una persona que lleva y trae, ¿no es cierto?, y que está sacando cosa mala de la boca. En cuanto al leproso, el que tiene la llaga portará las ropas descosidas y su cabeza estaría descubierta y hasta el bigote habrá de cubrirse. Y entonces empezará a gritar, impuro, impuro, habrá de proclamar. Cada vez que él caminaba, bueno, conocemos de otras culturas, gritaban leproso, leproso, leproso. Algunos sabemos de otras culturas, como dijimos, que tenían matracas, ¿no?, para poder avisar a la gente que se estaba acercando. Todos los días que la llaga esté en él será impuro. Impuro es, repite la Torá. Aislado permanecerá. Fuera del campamento tendrá su morada. O sea, básicamente un ostracismo total y él quedaba fuera de la comunidad. Es una pregunta, pero entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad son las dos lecturas. Por supuesto, en el hecho de que el sacerdote trataba de reducir al máximo la posibilidad de tener que expulsar a esa persona de la comunidad, se ve en sus reiteradas oportunidades que se brindaba para revisar la llaga, a ver si afortunadamente la llaga se curaba, si finalmente no era lepra y la persona podía permanecer. Y por otro lado, si la persona se lo acusaba de hacer maledicencia, también se investigaba. El texto de la Torá dice, frente a acusaciones hacia las personas, dice, vejakarta vedarashta, y buscarás y explicarás e investigarás bien, eitev, a ver si de najón adabar, si esto era correcto. Y entonces tomaba las medidas. De alguna manera, estas dos posturas nos están llevando a una lectura mucho más holística, mucho más amplia de la Torá. Lo que la Torá está buscando con esto, en cualquiera de las dos aproximaciones que tengamos, es que quería cuidar a su gente desde el punto de vista de su salud, desde el punto de vista de su higiene, y que van a hacer todo lo posible para que nadie quede fuera de la comunidad, salvo en situaciones extremas en que no hubiera más remedio. Pero al mismo tiempo, la comunidad no quería incluir a alguien donde el tzarat, donde esta actitud de sacar algo malo, también está en la comunidad. Si alguien era una persona que hacía daño, si llevaba situaciones de dolor al otro, tampoco tenía espacio en esa comunidad y esa persona terminaba siendo castigando. Ojalá que podamos nosotros siempre avanzar en el camino de tratar de tener una vida lo más ética posible. Que tengamos por un lado la misericordia y el cuidado cuando alguien está enfermo y sabemos que lo peor que podemos hacer con un enfermo es además abandonarlo, cuidarlo, sea la patología que sea, con los medios que tengamos y utilizando el avance de nuestra ciencia para hacerlo lo mejor posible. Y al mismo tiempo, cuando vamos a acusar a alguien de hacernos daño y estamos por actuar en consecuencia, que estemos absolutamente seguros de lo que estamos decidiendo. Shabbat Shalom para todos.